quiero compartir un salmo en esta mañana, que es el Salmo 23. Salmo 23 es uno de los salmos que tal vez, aún sin ser cristianos, tuvimos contacto con él. Salmo 23. Hace unos años atrás me llamó la atención el contexto del Salmo 23. Para poder entender el Salmo 23, primero hay que leer el Salmo 22 y luego hay que leer el Salmo 24. Pero me puse a mirar las palabras del verso 24, del capítulo 24, y me doy cuenta que la posición desde la cual se lee el verso o el capítulo 24 es una posición de exaltación, de alegría, de triunfo. Es la posición que cada uno de nosotros quisiera tener. Amén. ¿A cuántos les gusta estar en triunfo? ¿Cuántos en una competencia les gusta ser de los primeros? ¿Y a cuántos les gusta ser el primero? ¿A quién le gusta llegar de último? A ninguno, ¿cierto? Nos gustan los primeros lugares. Entonces mira lo que dice aquí el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice el verso 7. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Y escuche esto tan especial. Ese capítulo 24 es una exaltación del poder de Dios. Cuando tú tienes un testimonio de algo que Dios ha hecho, lo único que puedes hablar es del poder de Dios, los hechos maravillosos de Dios. Si tú, recuerdo que hace años había una mujer que siempre que la veía con un rostro muy triste. Y una vez le pregunté, ¿qué te sucede? Y entonces ella empezó a llorar y me dijo: pastor, mire, usted no se imagina, yo estoy muy atribulada, no solo por mi situación económica, sino por lo que está sucediendo con mi familia. Mi esposo y mi hijo se han confabulado para impedirme venir a la iglesia. Me ridiculizan, me hacen la vida imposible. Y le digo: ¿y por qué razón? Dice: yo tenía un negocio y nos iba muy bien. Me decía: usted no creerá esto, pero yo llegué a tener carro y chofer. Llegué a tener varias propiedades y nos iba muy bien. Y resulta que ahora lo he perdido todo. Perdimos las propiedades, perdimos los carros, perdimos todo. Y dice: mire, y usted no me lo está preguntando, pero para venirme a la iglesia yo tengo que venirme a pie. Y ella venía desde Fátima y estábamos por allá en la Boyacá con 68. Y entonces, cuando yo escuché eso, yo dije: wow. Le dije: ¿y usted se viene a pie? Me dijo: sí, yo me vengo a pie. Entonces pensé: antes de que la hermana se vaya, yo lo voy a dar para el transporte. Cuando volteé a mirar, antes de que se acabara la reunión, la hermana se había ido. Yo dije: ¿y ahora cómo voy a hacer para verla?
A los 8 días volvió y entonces la saludé y dije, bueno, ahora voy a decirle a alguien que antes de que salga, por favor me la detenga. Le comisioné la tarea a alguien para que le diera el dinero y resulta que cuando le pregunté dijo, me ocupé y se me fue la hermana. Y yo, Dios mío, otro día que se vino a pie. Al tercer día o a la tercera semana la vi, pero ya no la vi llorando, ya no la vi triste. La vi sonriente, la vi con una sonrisa de oreja a oreja, feliz, estuvo en el culto contenta. Y entonces yo me le acerqué y le pregunté, ¿por qué estás tan contenta? Y me dijo, pastor, yo le conté que perdimos las propiedades, que perdimos los carros, que perdimos todo. Le dije, sí. Me dijo, pues imagínese que en la propiedad donde estamos, eso tenía un embargo con Davivienda. Davivienda ya me había dicho que en cualquier momento venía y me sacaba, que estuviera preparada. Entonces cuando llamaban del banco, yo decía, es el banco otra vez para lo mismo, otra vez para lo mismo. Y resulta que hace 8 días yo me vine para acá y cuando llegué, mi esposo me dijo, ahí la están llamando del banco, están cada rato, yo estoy diciendo que usted no está, que la llamen más tarde, pero ahí ya nos van a echar a ver qué es lo que va a hacer su Dios. Y entonces ella, desesperada, entró la llamada y ella dijo, sí, entonces mire, la estamos llamando de la vivienda, dígame qué quiere, si ustedes quieren que les entregue la casa, dígame cuándo la tengo que entregar. No, usted tiene que venir al banco. ¿Pero a qué? No, señora, usted tiene que venir al banco, hágame el favor y venga al banco. Entonces ella se fue al banco, cuando llegó al banco tuvo que identificarse. Le pidieron su cédula, dijo, ¿usted es fulana de tal? Sí. ¿De verdad que usted es fulana de tal? Que sí. Y decía, pero ¿cuál es la preguntadera que si yo soy? Pues yo soy. Y entonces le dijeron, mire, tiene usted que hablar con el gerente. Y entonces la llamaron al gerente y del gerente, el gerente dijo, ¿usted es fulana de tal? Sí. ¿Segura? Que sí. Entonces le dijo, usted tiene que hablar con el presidente de la compañía. Y entonces la llevaron a la oficina del presidente. Cuando llegaron allá, la secretaria del presidente le dijo, ¿usted es fulana de tal? Dijo, que sí, que yo soy. ¿Qué quieren? Si es por la casa, que si me la van a quitar, yo se las voy a entregar. Yo no me quiero quedar con eso, esto es una tortura. Y entonces le dijo, no, espere un momento que ya él viene. Cuando él llegó le dijo, ¿usted es fulana de tal? Que sí, que yo soy. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces dijo, espere aquí un momentico. La dejaron esperando como 1 hora. Cuando de un momento para otro empezaron a llegar cámaras. Y entonces le dijo una vez más, ¿usted es fulana de tal? Y ella le dijo, sí, yo soy. Le dice, mire, internamente nosotros hicimos un sorteo con toda la gente que tenía propiedades para ser embargadas. Usted se ganó el sorteo, usted ya no nos debe nada, la casa es suya. Aleluya. Ella llegó con la actitud del Salmo 24. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es mi Dios. Dejen que entre, abran las puertas para que entre el Rey de Gloria. Su actitud era la actitud de victoria. Dios ha hecho algo grande, Dios ha hecho algo poderoso, Dios hizo un milagro, esto ha sido poderoso. Esa era la actitud que ella tenía. Pero ella pasó por un tiempo de dolor que no es diferente al tiempo que nos muestra el capítulo 22. Quiero que usted vaya al capítulo 22. Porque el capítulo 22 dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ha sentido usted alguna vez como que Dios le desconectó el teléfono? ¿Ha sentido usted alguna vez como que Dios ni se está dando cuenta de lo que le está pasando? Dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes,
y de noche, y no hay para mí reposo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el Salmo 22 y el Salmo 24? ¿Cómo está la persona del Salmo 22? Afligida, confundida. Dios, yo no sé si estoy haciendo bien pidiéndote o no pidiéndote. Ya llegué al punto de dudar si eres de verdad o no. ¿Y cuál es la posición del capítulo 24? He visto al Rey de Gloria, he visto a Dios obrar. Para poder entender el Salmo 23, yo necesito entender lo que pasa en el 22 y el 24. Por lo tanto, el Salmo 23 es una meditación de lo que Dios es. Y hoy yo quiero que tú conozcas quién es Dios. Porque el Salmo 23 comienza de la siguiente forma: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero escucha esto, ¿en qué circunstancias se dice que Jehová es mi pastor? Cuando parece que Dios no existe, cuando parece que Dios no escucha, cuando parece que Dios ni siquiera se interesa por mí. Lo que el salmista hace es que reflexiona y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy quiero hablarte acerca de ese Dios que es suficiente para todas tus necesidades. El Dios que tú y yo tenemos que conocer. Hay algo muy importante que yo les he estado compartiendo. Dios me permitió entender que si bien Él es Dios y es poderoso y Él es el creador de todas las cosas, Él es mi papá. O sea, qué bendición que yo tengo a un Dios tan grande y poderoso, pero que a la misma vez es mi papá. Hoy quiero que entiendas que aquel que es tu pastor y que dice que nada te faltará, también es tu papá. Entonces dice el Salmo 23, en el verso 1, dice de la siguiente forma: Jehová es mi pastor, nada, diga conmigo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es tu pastor? El salmista decía: Jehová es mi pastor. Ahora, para que el Señor sea tu pastor, primero tú tienes que ser oveja. No puedes ser cabra, ni caballo. No puedes ser ningún otro tipo de animal, tienes que ser oveja. El único animal que necesita pastor es la oveja. Tú no vas a encontrar un pastor de caballos, ni de pájaros, ni de cocodrilos, ni de perros, porque todos son completamente diferentes en su naturaleza, pero no las ovejas. Ahora,
Cuando nosotros hablamos de los animales, hay ciertas características de los animales que uno quisiera tener. Por ejemplo, si uno le dice a un niño, vaya, corra, tigre, hágale. Uno no le dice, vaya, oveja, corra. Uno le dice, tigre, ¿cierto? Usted diría, me siento como un águila, ¿sí o no? Tengo las fuerzas del búfalo, pero usted no dice, me siento como una oveja. No encontramos ningún equipo que adopte el nombre de ovejas como su título, ¿cierto? No encontramos las ovejas de Medellín, las ovejas del Boyacá, pero muchos se llaman las ovejas del Atlántico, las ovejas existe algunos que se llaman los toros de Chicago, ¿cierto? Los búfalos de Chicago, ¿cierto? Pero ninguno quiere adoptar ese nombre de oveja, porque para ser oveja hay que desprenderse de muchas cosas que a veces nosotros podemos adquirir. En primer lugar, una oveja necesita sentirse en familia. Una oveja necesita reconocer un pastor. Una oveja necesita ser guiada. Hay animales que no necesitan eso, pero una oveja necesita guianza, necesita reconocer protección. La oveja lo necesita, amén. Así que si usted quiere que Dios sea su proveedor y que nada le falte, usted necesita tener un comportamiento de oveja. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, para ser oveja tenemos que dejar de ser cabras. Ok, una cosa que usted tiene que aprender. En alguna oportunidad yo le dije a una hermana que Dios es el pastor de las ovejas, no de las cabras, y se ofendió. Y la verdad yo no le dije nada por ofenderla, pero ella se sintió ofendida porque ella saltaba de iglesia en iglesia. Y yo le dije, Dios es el pastor de las ovejas, no de las cabras. Entonces, una cosa que tú y yo tenemos que hacer es que tenemos que tener sentido de propiedad con nuestro rebaño. Mira esto, muchas iglesias piden recursos, porque la verdad la obra del Señor se hace con recursos. Pero si tú tienes tu iglesia, aporta y siembra en tu iglesia. ¿Por qué? Porque es tu iglesia. Amén. Creo que eso es lo que nos corresponde. Tenemos que amar nuestro espacio. Tenemos que amar a nuestras ovejas también. Aunque hayan otras ovejas en otros lugares, las ovejas del rebaño son las que nosotros debemos amar y por las que debemos orar también. Amén. Son nuestro rebaño. Amén. Una de las cosas que tienen las ovejas, escucha esto, las ovejas tienen una visión muy corta. De hecho, las ovejas no pueden ver de lejos. Todo lo que ven, lo tienen que ver cerquita. Y una de las cosas que pasa con las ovejas es que cuando el lobo está lejos, las ovejas no lo ven. El único que reconoce al lobo, ¿saben quién es? El pastor. El pastor puede ver por encima y dice, ese es un lobo. Pero la oveja no. Si el lobo se disfraza, la oveja no se da cuenta. O sea que la oveja es tonta. Aló, dígale a la persona que está a su lado, dígale, las ovejas son tontas. Por eso necesitan depender del pastor. Amén. Ahora, aunque las ovejas son tontas, las ovejas son bendecidas, porque a las ovejas de ese pastor nada les faltará. Amén. ¿Estás escuchándome? Ok, entonces quiero que empieces a mirar algunas cosas conmigo que tienen que ver con esto. Dios será más que suficiente para ti. En primer lugar, yo necesito convertirme entonces en una oveja de este maravilloso pastor.
Éxodo capítulo 3, verso 13. Vayan allí, por favor. Éxodo capítulo 3, verso 13. Aquí está Moisés hablando con Dios y dice lo siguiente. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran o me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Escucha esto tan interesante. Yo me puse a pensar un día en esa expresión. Imagínate, Moisés le dice al Señor: si ellos me preguntan ¿quién me envió?, ¿qué les voy a decir? Diles que el yo soy te envió. Y yo soy, cuando me puse a pensar en eso, me puse también a pensar en mi familia. Cuando a mi familia, a mis hijos les dicen: bueno, ¿quién va a pagar el colegio? Yo soy el que pago. ¿Quién va a pagar la comida de ustedes? Yo soy el que pago. ¿Y quién va a cubrir y a proteger su familia? Yo soy el que la protejo. Y escucha esto. Cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿qué nombre? ¿Qué les voy a decir? ¿Que quién me envió? Les vas a decir: yo soy. Porque yo soy el que los cuida, yo soy el que los alimenta, yo soy el que los sostiene, yo soy el que los protege, yo soy el que los defiende, yo soy todo para ellos. Aleluya. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas. Él es el yo soy, porque ante todas tus necesidades Él es el que las suple. Aleluya. Él es. Ante que tú dices: Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar la luz? Yo soy el que te la paga. Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar la universidad de mi hijo? Dios va a decir: yo soy el que te la paga. Señor, ¿y qué voy a hacer cuando vaya al médico? Yo soy tu sanador. Señor, y en esta situación, ¿qué voy a hacer? Yo soy tu protector. Yo soy, diga conmigo: si yo soy oveja de este pastor, el yo soy se encarga de todo. Entonces, ante cualquier cosa, ante cualquier situación, ante cualquier necesidad, Él es el que lo hará. Él es el que te proveerá. Él es el que te protegerá. Aleluya. Él es el que te sostendrá. Cualquier necesidad que hoy puedas tener en tu vida, el yo soy lo va a cubrir. Amén. Di conmigo: Señor, gracias, porque tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Amén. ¿Vale la pena ser oveja de este pastor? Amén. Aleluya. Ve por favor a el versículo 2 del Salmo 23. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aleluya. ¿Sabes? Dios es nuestra fuente de provisión para mis necesidades espirituales. Dice el Salmo 63, yo te lo voy a leer, verso 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es interesante que Dios es el que se ofrece para ser aquel que en medio de la sequedad de la vida te ofrece una vida espiritual. Había un hombre, era un guardacostas, y resulta que se encontró con una tortuga que se perdió. Ella
se salió de la playa y empezó a caminar como en medio de la arena y se metió como en un desierto y se perdió. Entonces cuando este hombre la ve y era una tortuga grande, lo que hace es que le da la vuelta a la tortuga, la voltea, amarra sus patas a la camioneta y empieza a arrastrarla hasta que la llevó a la arena y la metió de nuevo en el agua, y la tortuga recuperó como su dirección para su hábitat. Y entonces este hombre se quedó pensando y dijo: ¿no será que Dios hace a veces también con la vida de uno lo mismo? Como que lo voltea a uno patas arriba, pero finalmente lo lleva a uno al lugar donde uno tiene que estar. ¿Sabes? Dios utilizará los momentos de agonía que tú tienes para llevarte a las aguas donde quiere que estés. Y lo que muchas personas no entienden es que aquellos momentos en los cuales uno pasa, donde uno dice: Dios mío, yo no entiendo, yo no sé qué va a pasar conmigo, Dios está utilizando eso para llevarte a la fuente donde su presencia está permanentemente. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, dile: no importa que Dios te haya vuelto la vida patas arriba, Él va a arrastrarte al lugar donde vas a encontrar descanso. ¿Por qué? Porque Dios, escúchame esto, Dios va a utilizar todo lo necesario para que tu vida espiritual siempre florezca. Amén. Así que en medio de lo que tú estés pasando, no importa, Dios te está arrastrando. Si sientes que tu vida quedó patas arriba, Dios te está arrastrando. Aleluya. Y tú vas a poder contar allí que el Rey de Gloria te devolvió la vida. Amén. Amén. Yo no sé cuántos aquí sienten que en algunos momentos de la vida como que se nos apaga la vida espiritual, como que se nos pierden las ganas de orar, se nos pierden las ganas de venir a la iglesia, hasta de servir, ¿sí o no? Uno dice: ay, yo estoy como tan cansado, yo no quisiera. Y a veces somos bombardeados, porque cuando el enemigo nos bombardea, no tiene misericordia. Él bombardea por un lado, por otro, y uno dice: Dios mío, yo no quisiera poner el pie en la cama porque yo no me acuerdo ya ni cuál es el derecho ni cuál es el izquierdo. Y parece que el diablo estuviera esperando a que uno pusiera el pie en el piso, ¿cierto? Pero Dios es tan maravilloso que en medio de esa sequía nos va a llevar para que nuestra vida espiritual tenga un impacto. Amén. Amén. Así que levanta tus manos y dice: Señor, gracias, porque tú eres mi pastor y tú me llevarás, Señor, a esas fuentes y a esos lugares de descanso que tu palabra promete. Ahora mira lo que dice también la palabra aquí en el verso 3. Verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ok, lo siguiente que Dios ofrece es dirección. Dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero antes de esa promesa hay una condición. Dice: confortará mi alma. Diga conmigo: primero tendré descanso, luego dirección. ¿Sabes? Cuando uno está siendo golpeado y tiene que tomar muchas decisiones y no está tranquilo, por lo general uno toma malas decisiones. Si tú estás en un momento apremiante, parece que viene un bombardeo y dices: hago esto, hago lo otro, y a veces uno toma decisiones que no lo llevan a bien, sino que lo llevan para mal. Pero la Biblia dice que Dios primero hace algo. Él primero me dará descanso, para que cuando yo tenga descanso pueda ver con sabiduría la dirección correcta. Escucha esto: qué maravilloso que el Padre en medio de las situaciones me va a tranquilizar. Me va a decir: tranquilo, quédate quieto. Pero papá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Cómo voy a pagar aquí? ¿Cómo me están llamando? Y Dios dice: quédate tranquilo.
Quédate tranquilo. Y cuando nuestro corazón está tranquilo, entonces Dios dice, listo, ¿estás tranquilo? Ok, ahora te voy a decir qué tienes que hacer. Entonces primero Dios me va a llevar a un estado de quietud. De quietud. Dile a la persona que está a tu lado, nunca un barco entrará al puerto si las aguas no están tranquilas. Amén. Nunca. Antes de la dirección viene la quietud. Qué bueno que Dios se interesa para que estemos quietos y estemos tranquilos. Amén. Yo no sé si usted ha pasado por esto, pero ¿cuántos aquí han pasado por una cirugía? Ok. Antes de la cirugía no hay una preparación, no lo llevan a usted a la camilla. ¿Qué tal que a usted le hicieran una cirugía sin aplicarle anestesia? ¿Ah? Como mínimo lo tranquilizan para operarlo y que, imagínate sintiendo todo. ¿Ah? Imagínate si cuando vas al odontólogo y tienes un huequito, el odontólogo no te aplicara algo de silocaína, sino que te lo hiciera con el nervio vivo. Tal vez el odontólogo quedaría sin cara, ¿cierto? Qué bueno es que nos aplican anestesia. Pues Dios es así, primero nos tranquiliza. Di conmigo, Señor, gracias. Porque antes de la dirección viene la tranquilidad. Viene la tranquilidad. ¿Qué me enseña esto también? ¿Cuántos necesitan dirección ahora? ¿Cuántos dicen, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé si hacer esto, si renunciar, si aceptar este trabajo, si montar esa empresa, si montar ese negocio, si cerrar aquí? Yo no sé qué hacer, Señor. Si estás en una condición como esta, lo primero que Dios te dice es, espérate, quédate tranquilo, ora, ten paz. Hace años, cuando estábamos recién casados con mi esposa, nos metimos a comprar un apartamento y yo recuerdo que para esos días nuestros recursos no eran suficientes para completar la cuota inicial. Y me llamaban del banco diciendo, bueno, pero si usted no tiene, o de la constructora me llamaban, decían, si usted no tiene el dinero suficiente, retráctese ahorita, porque si usted va a perder lo que ya dio. Yo decía, no, yo sigo ahí. Pero me afanaba. Y cuando me afanaba, yo lo único que hacía era una cosa, me postraba a orar. Y cuando oraba, yo solo sentía una cosa, la respuesta o la solución yo no la veía, pero yo tenía paz. Y si tenía paz, yo tendría la respuesta. Antes de la respuesta, diga conmigo, Dios me va a dar paz. Dígalo una vez más fuerte, antes de la respuesta, Dios me va a dar paz. Amén. Ahora, quiero que mires lo siguiente. Ve por favor allí al Salmo 143, verso 5. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. ¿Sabes? El salmista aprendió a hacer algo. En los momentos en que más necesitaba dirección, más cuando más estaba confundido, empezaba a pensar en las cosas que Dios había hecho, en las promesas que Dios le había dado, y levantaban sus manos. Esta era una costumbre que tenían los judíos. Ellos, para pensar en la palabra desde que se levantaban hasta que se acostaban, levantaban sus manos estando en su lecho y empezaban a pensar en la palabra, y mientras se iban cansando bajaban sus manos, y cuando de repente se iban durmiendo sus manos caían y ellos volvían a levantarlas para obligarse a pensar en la palabra. Ellos resistían pensar en el problema, pero se ejercitaban para pensar en la solución.
¿Qué decía Dios de cuál era la solución? Y pensaban en eso y se obligaban y sus manos se cansaban, pero levantaban sus manos para estar pensando únicamente en lo que Dios iba a hacer, no en la circunstancia que tenían. Y se obligaban a pensar en eso. Y qué poderoso era Dios, que Dios les respondía siempre extendiendo su mano a favor de ellos. Amén. Así que una cosa aprendió el salmista. Diga conmigo: yo tengo que disciplinar mi mente y obligar a mi mente en que piense en lo que Dios va a hacer, no lo que está haciendo el enemigo. Dígaselo a la persona que está a tu lado. Dile: aprende a disciplinar tu mente para pensar en lo que Dios va a hacer, no lo que está haciendo el enemigo. Díselo una vez más: aprende a disciplinar tu mente para pensar no lo que el enemigo está haciendo, sino lo que Dios quiere hacer sobre ti. Amén. Amén. Dios es mi pastor, escúchame, y nada me faltará. Amén. Ahora quiero que miren algo más aquí en la escritura conmigo. Vamos, por favor, aquí en el Salmo 143. Bueno, ese es el que acabamos de leer. Ok, verso 4 del versículo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay algo poderoso que produce la presencia de Dios. Yo nunca había escuchado tormentas y rayos tan fuertes como una vez que estaba hospedado en casa de unos hermanos en Chicago, y esa noche empezaron a sonar las alarmas. Parecía que hubiera como una amenaza de guerra. En las casas empezaban a sonar, por las calles sonaban alarmas, eran unas sirenas y sonaban fuerte. Entonces de un momento para otro toda la gente se metía en las casas, los carros paraban, y yo recuerdo que empezó a llover fuerte y había unos vientos muy fuertes, y los árboles, sacudían los árboles, pero empezaron a pasar por televisión que había una amenaza de un tornado. Y entonces este hermano que estaba ahí decía: wow, hoy va a estar complicada la cosa, mejor acostémonos. Al día siguiente era culto, era el domingo, pero esa noche para mí fue una noche muy difícil. Nunca en mi vida había escuchado rayos que duraran tanto tiempo. Aquí uno escucha un rayo, es allá era y temblaba la tierra. Y yo decía: wow, esto es terrible. Cuando empezaron a sonar esos rayos, las hijas de los hermanos se bajaron de su cuarto y se metieron al cuarto del papá. Decían: papi, no puedo dormir. Y se metieron en el cuarto, en la cama de ellos, y quedaron profundamente dormidas. Y yo decía: qué tremenda es la protección. Los rayos no cesaron, la tormenta no cesó, el viento no cesó, pero la sola compañía del Padre les permitió seguir durmiendo, aunque la amenaza estaba afuera. Escucha esto. El salmista entendió algo. Las cosas no necesariamente van a cesar, pero si Dios está conmigo, yo podré estar confiado, podré estar tranquilo. Escúchame, querido hermano, tú no vas a salir del culto y no vas a encontrar que la deuda se te pagó. Vas a llegar a tu casa y tu marido podrá estar peor que cuando lo dejaste. Tus hijos van a estar en peor condición. Tal vez tú no vas a llegar y te vas a encontrar con que la persona que te estaba debiendo te va a pagar y está esperándote con la plata. No, tal vez la situación siga, tal vez la enfermedad siga, pero si la presencia de Dios está con nosotros, sabemos que Él está al control. Y escúchame, nada nos pasará. Escúchame esto, nada nos pasará. ¿Qué sucedería si agarraras un niño frente a esta avenida, un niño de 3 años, y le dijeras: pase la carretera al otro lado?
Ese niño miraría a los carros venir y diría, no, yo no puedo. Pero si el papá viene y agarra la mano del niño, ¿tú crees que el niño va a mirar los carros? El niño solo sabe que la mano del padre lo lleva y lo llevará seguro al otro lado. Escúchame, la presencia de Dios es nuestro más poderoso recurso para atravesar las tormentas. Si yo busco en la presencia de Dios, busco a mi Padre, busco a mi Dios, busco a mi pastor, independientemente de lo que esté sucediendo, créeme, Él me va a llevar al otro lado. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero Él me va a llevar. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Él no va a dejar que nada malo me ocurra. Pero lo que yo necesito entender es que la presencia de Dios es mi recurso para tener paz en medio de la tormenta. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la tormenta no se va a detener de un momento para otro. Pero si Él está junto a ti, no importa cuán fuerte sea la tormenta. Amén. Cuando vivíamos en Suba, había una montaña, teníamos que subir la montaña y luego empezar allá la bajadita. Resulta que esa bajadita, venían los buses ejecutivos en ese tiempo y parece que competían a ver cuál llegaba primero abajo. Y entonces, en esa bajadita, cuando empezaban a bajar y uno estaba en el puesto de atrás, lo que uno sentía era como si fuera en una montaña rusa. Y en alguna oportunidad yo iba con alguien, levanté las manos y dije, ¡uh! Porque uno sentía el vértigo hacia abajo. Y entonces yo me puse a pensar, oiga, uno siente exactamente lo mismo que siente uno en la montaña rusa, pero en la montaña rusa uno sabe que el carro nunca se va a descarrilar porque está seguro. Y pensaba en esto, si estás agarrado del Señor, por difícil que sea la situación, Él no va a dejar que se descarrile. Escúchame, el Señor no va a dejar que tu vida se descarrile. El Señor no va a dejar que tu carro se estrelle. El Señor no va a dejar que tu carro, ni que tu casa, ni que tu familia, ni tu vida se destruya. Amén. Porque Él está en sus manos. Una cosa tú y yo tenemos que aprender a hacer: recurrir a la presencia de Dios. Recurre a la presencia de Dios. Si el Señor es tu pastor, al primer lugar donde tú tienes que llegar, antes de ir a tu marido, antes de ir a tu esposo, antes de ir al médico, antes de ir al banco, antes de ir a cualquier persona, aún a cualquier líder, el primer lugar a donde tú tienes que llegar es a la presencia de Dios. Póstrate, háblale a tu Señor, dile: Señor, así me siento, esto me duele, antes de que todo el mundo lo sepa, que lo sepa el Señor, que es tu pastor. Amén. Y en su presencia vas a tener paz, vas a estar seguro y el Señor se va a encargar de lo que tú estás viviendo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile: ¿hace cuánto no te postras en la presencia de Dios? Escúchame, hay algunas cosas que son inevitables en la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios viene sobre nosotros, nos quebrantamos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es algo que, por fuerte que llegara a ser una persona, lo somete. Y nos volvemos como niños, lloramos ante la presencia de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste en su presencia? ¿Sabes qué es preocupante? Cuando pasa tiempo y ya no lo sientes. Cuando te vuelves tan insensible que no te das cuenta que la presencia de Dios está allí, fluyendo, y está tocando al uno y está tocando al otro, y tú dices: yo no sentí nada. ¿De quién será el problema? Porque si la presencia de Dios está allí, es para que la tomes. Amén. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí hoy? Di: Señor, yo anhelo tu presencia. David decía algo: no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, Señor, quítame el dinero, quítame la familia, quítame el reino, pero no tu presencia.
cuán valiosa es para ti su presencia. Si Él se va, yo no sé qué hacer, yo me muero. ¿Y si se va el Señor? ¿Aló? Un día a alguien se le ocurrió preguntar algo. ¿Qué pasaría si su esposo se muriera? O hizo una pregunta: ¿qué preferiría usted mejor? ¿Que se muriera o que se fuera con otra? Alguien dice: ¿que se muriera? Pero si eso llegara a suceder, mi más fuerte recurso debe ser la presencia de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile: ni tú me necesitas, pero sí la presencia de Dios. Amén. Qué poderoso es entonces ese testimonio de David, que la presencia de Dios lo era todo para él. Y mira lo que dice aquí, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los pastores hacen algo. Alrededor de los rebaños siempre hay lobos, pero los pastores alimentan a sus ovejas aunque hayan lobos alrededor. Entonces, mientras los lobos están mirando a las ovejas, el pastor les presenta su comida, ellas comen porque están siendo protegidas por su pastor. Y escúchame, nosotros no podemos evitar que a nuestro alrededor hayan lobos rapaces que te quieren devorar, pero si tu pastor está allí, puedes comer tranquilamente porque Él te está protegiendo. Dios es nuestra suficiente provisión para todo. Esto dijo el salmista: el Señor es mi pastor, nada. Diga conmigo: nada. Diga conmigo: si Él es mi pastor, nada me faltará. No me faltará provisión, no me faltará una vida espiritual, no me faltará dirección, no me faltará su paz, no me faltará el alimento, no me faltará su compañía. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Ahora, solo cuando el Señor es nuestro pastor podemos contar los hechos poderosos de nuestro Dios y podemos decir: ¿quién es ese Rey de gloria? Jehová, el poderoso en batalla, que me sostiene, que me ayuda, que me levanta, que me cuida, que me provee. Él es mi poderoso Dios. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie esta mañana.